Bueno, nuevamente nos encontramos con otro video, para seguir un poco la idea de lo que veníamos hablando. Y por ahí ustedes se preguntarán para qué me explica tanto de presiones, de calor latente, de ebullición, del paso del gas al líquido y todo eso. Voy a ir cerrándole un poquitito la idea de esto para ir comparando con el primer esquema de refrigeración básica que le he dado y nos vayamos ubicando un poquitito mejor para qué sirven todas estas cosas, ¿sí? Este, Porque, por ejemplo, yo le decía que un elemento, por ejemplo, como el agua, para pasar de un estado a otro, necesita que se le entregue cierta cantidad de calor. Entregándole cierta cantidad de calor, llegaba a un punto, a una presión, ¿sí? Una presión crítica, que para el agua es los 760 milímetros de mercurio, y a esta presión el agua a 100 grados hierve, pasa del estado líquido al estado gaseoso, y en ese intermedio absorbe una gran cantidad de calor para hacer este proceso, ¿sí? Entonces, comparando esto con lo que pasa dentro de un sistema de refrigeración, vamos a ver que al agua, si le bajamos la presión, en vez de a 760 milímetros, le bajamos a 95 milímetros de mercurio de la presión, el agua hierve a 50 grados, ¿sí? O sea, podemos modificar ese punto de fusión, ese punto de ebullición, de cambio de la materia. Em, y si bajáramos a 2 milímetros de mercurio la presión del medio donde estamos calentando el agua herviría a menos 10 grados, ¿sí? Entonces es bastante fascinante lo que se puede hacer con todo lo que es la física dentro de un sistema de refrigeración. ¿Qué pasa? ¿Por qué les explico un poco esto y hago tanto recalcamiento en el calor latente, en las presiones y todo esto? Porque dentro del circuito de, de refrigeración, ¿sí? Fíjense ustedes que en el evaporador, o sea, en la parte que está absorbiendo calor, ¿qué es lo que pasa? Yo le había explicado que el compresor comprime el gas, ¿sí? Este gas se sobrecalienta para poder juntar todas las moléculas del mismo y generar un líquido, ¿sí? Un fluido, ¿sí? Que sea nuestro fluido refrigerante. Este fluido refrigerante va a ir recorriendo el sistema y en un momento va a llegar al condensador. En el condensador lo que va a pasar es ir juntando las moléculas, ¿sí? Y haciéndose cada vez más líquido. Pero para que esto pase necesitamos extraerle calor. Para extraerle calor pasa por una especie de radiador que puede estar forzado con un ventilador o nada más con el aire del ambiente, ¿sí? Se baja la temperatura de este fluido, ¿sí? Justamente la temperatura que adquirió dentro del evaporador, ¿sí? Dentro de la heladera o dentro de una habitación del aire acondicionado, y se va volviendo líquido, ¿sí? Pero ¿qué pasa? El motor sigue comprimiendo, sigue empujando una presión bastante alta. Esta presión todo el tiempo se va manteniendo hasta llegar a la válvula de expansión, ¿sí? Em, Cuando llega a la válvula de expansión, este líquido, este gas ya llega, el fluido llega completamente líquido, ¿sí? Y a una temperatura normal, ambiente de 30 grados, 28 grados, ¿sí? Lo que sea. Al pasar por la válvula de expansión, ustedes imagínense que acá en el medio está la válvula, acá viene el gas líquido haciendo mucha presión. Esa presión, al pasar la válvula, se libera, o sea, tiene mucho menos presión. Y es lo que estábamos hablando recién del agua, que si le bajamos la presión, hierve a una temperatura menor. Acá, ¿qué está pasando? El gas, al pasar la válvula de expansión y encontrarse dentro del evaporador,
en todo el recorrido del evaporador lo que va a hacer es encontrarse con una presión mucho más liviana. Entonces va a tender a hervir mucho más rápido. Y usted me dice, me van a decir, usted está loco, ¿cómo el gas te está hirviendo? Sí. ¿Por qué? Porque el gas es una sustancia diferente, totalmente diferente al agua, y tiene otro punto de ebullición. ¿Sí? Por ejemplo, el R12 tiene un punto de ebullición de menos 15 grados, el R22 tiene un punto de ebullición a los menos 7 grados. Entonces, ¿qué pasa? El gas va entrando, el líquido, perdón, va entrando, va pasando esta válvula de expansión a encontrarse con un lugar donde tiene una presión mucho menor y tiene mucho más lugar para expandirse. Lo que va a tender a hacer es pasar del estado líquido al estado gaseoso automáticamente, porque es su función de ser gas. Entonces, ¿qué va a hacer? Necesita tomar calor para poder tener ese vapor latente, ese calor latente, perdón, que hace que él pase del estado líquido al estado gaseoso, ¿sí? Y esto no pasa solo en la primera parte del evaporador automáticamente al pasar la válvula de expansión. ¿Por qué? Porque el motor, a su vez, no solo está comprimiendo para un lado, porque para poder comprimir tiene que succionar, ¿sí? Entonces está ejerciendo una succión en el evaporador y el gas tiende a ir buscando la salida donde está el compresor y va yendo con una presión constante, baja pero constante. Entonces se va evaporando a lo largo de todo el evaporador. ¿Y qué va haciendo? Va tomando calor. ¿De dónde toma el calor? Automáticamente del radiador, ¿sí? De los cañitos, de las paletitas que tiene el radiador para poder evaporarse. Pero ustedes piensan, pues ya está dentro de la heladera, está frío, ¿de dónde va a sacar calor? Justamente por eso hablamos que en refrigeración no hablamos de calor hasta los menos 270 grados. O sea, va a seguir tomando calor de donde sea. Va a hacer bajar la temperatura, ¿sí? Va a extraer calor. Si nosotros ponemos cosas dentro del refrigerador, ¿sí? Ponemos una botella con agua, un pedazo de queso, un plato de comida, un pedazo de carne, lo que sea. El calor, o sea, lo que esté dentro del refrigerador, va a ir entregando el calor ¿a qué? Al aire que circula. ¿Por qué? Porque el aire frío suele descender y el calor sube. Entonces, el panel, que es el radiador, que es el evaporador, lo que va a estar haciendo es toma el calor automáticamente de los cañitos directamente de ese aire que está alrededor. Ese aire baja mucho su temperatura, ¿sí? Y se enfría. Al enfriarse, desciende, ¿sí? Y va enfriando, va pasando alrededor de las cosas que estén dentro del refrigerador. Al ir pasando, lo que van haciendo es tomando calor, ¿sí? Al llegar abajo está más caliente ya que el aire que está descendiendo y se eleva nuevamente hacia justamente otra vez el evaporador, donde entrega más calor. Entonces se hace esta simbiosis, el contacto que hay por ahí no hay físico entre las cosas, se hace a través del aire y a través de los caños hacia el líquido refrigerante que va recorriendo el evaporador. Una vez que termina de recorrer el evaporador, esto vuelve al compresor, ¿sí? Y se revierte el ciclo, o sea, empieza a través del ciclo. Así como acá necesitamos extraer calor para que el gas se evapore, luego necesitamos que ese calor se disipe, o sea, necesitamos quitarle calor a ese fluido para que él se vuelva otra vez líquido, ¿sí? Y por eso era tanto mi insistencia de que vean en qué tiene que ver el punto eh, de evaporación, ¿sí? El punto de fusión sería o el punto de cambio de estado de una materia. Porque variándole las presiones y ya varía las temperaturas, o a veces la temperatura está constante, pero variando las presiones logramos que el punto de cambio de estado sea más bajo o más alto. Eh, entonces, con esto les cierro un poco la idea de por qué quería que sepan un poquitito de todas estas
cambio de materia y todas estas cosas, ¿sí? Ya hablando de los sistemas de refrigeración, vamos entonces a empezar a meternos un poco en parte por parte, ¿sí? Que tenemos en cada parte de un equipo de frío. Vamos a arrancar por el compresor. Los compresores hay diferentes tipos de compresores, ¿sí? Hay rotativos, hay a pistón, todo difiere del equipo en donde van a ser instalados, ¿sí? Si es una ladera normal, tiene un motor chiquitito, rotativo o a pistón, con pistones chiquititos, digamos, porque no generan ruido, son prácticos de usar, tienen bajo consumo. ¿Sí? Ahora si es un equipo grande, una cámara de refrigeración grande, ya tiene motores mucho más grandes, con pistones, con diferentes tipos de válvulas de escape, de admisión, así como los autos. Pero bueno, en este caso son compresores de gas. ¿Cómo funcionan, por ejemplo? Eh, Creo que les dije ya en la primera parte, les había explicado un poquitito lo básico, digamos, que pasa dentro de un compresor. Tenemos dos partes, ¿sí? Tenemos la parte eléctrica que hace que mueva a la parte mecánica del compresor. Por ahora le voy a explicar la parte mecánica, que es lo que hace que el gas se comprima y se vaya licuando. El compresor a pistón, por ejemplo, lo que hace es que en el recorrido del pistón, al ir hacia abajo, abra una válvula que se llama flapper, ¿sí? Por la que ingresa el gas, el pistón llega hacia abajo. Una vez que terminó de ingresar el gas, el pistón sube, va comprimiendo este gas y tiene otra válvula que a la inversa de la de entrada, que la de entrada se destranca con la succión y al subir tranca, esta otra lo que hace es destrancarse con la presión. Una vez que se comprimió bastante, se abre y deja pasar el gas hacia la cañería de líquido, que es la de alta presión, donde se dirige hacia el condensador. Ahora, ¿cómo funciona esto? ¿Qué es lo que hace mover el motor? Para que ese motor se mueva, nosotros necesitamos enchufar, darle electricidad. ¿Qué es lo que pasa dentro del motor con electricidad? ¿Sí? El motor tiene está basado en los principios de la electrónica, ¿sí? La electricidad está basada en electricidad y magnetismo. No existe electricidad sin magnetismo y no existe magnetismo sin electricidad, ¿sí? Por ahí en otras clases le voy a ampliar un poquitito más esto, porque es lindo, es atrapante, pero por ahí vamos a perder tiempo, ¿no? Bueno, ¿qué tiempo tenemos? Por ejemplo, si nosotros agarramos un pedazo de cable, ¿sí? Hacemos una bobina y con un tester probamos en las puntas del tester. No nos va a marcar nada, no va a tener ningún tipo de electricidad. Ahora, si pasamos una barra de imán por el medio de esta bobina, vamos a ver que la aguja del tester, ¿sí? O del voltímetro, nos va a marcar que se está generando un voltaje, ¿sí? Una corriente dentro de ese cable que empieza y termina en las dos puntas de nuestro voltímetro. ¿Por qué? Porque el magnetismo está generando electricidad dentro del cable, dentro de esta bobina, ¿sí? Entonces, en el motor, ¿qué es lo que hace? Utiliza esto. Se genera un campo magnético, ¿sí? En una de las partes del motor, dando electricidad. Ese campo magnético genera electricidad en el núcleo del motor y hace que esto empiece a girar, ¿sí? Y de esta manera, usando la función del motor para que gire,
hace que gire el eje, que gire el compresor, y que el compresor empiece a subir y bajar el pistón, y hace que nuestro gas circule dentro del sistema de refrigeración, ¿sí? Ahí nos vamos al condensador. En el condensador, ¿qué pasa? En el condensador lo que hacemos es lograr que este líquido que sale recalentado del motor, que sale todavía en forma de gas y líquido, al llegar al condensador termina de bajar su temperatura, sea por el aire nada más que pasa por el radiador, o si tiene un ventiladorcito, lo que hacemos es forzar esa quitada de calor para que se termine de licuar y quede a una temperatura ambiente más normal, ¿sí? Ahí nos vamos a la válvula de expansión. En la válvula de expansión, les comenté recién que el gas lo que hace es, la válvula de expansión es taponar el paso, ¿sí? Restringir el paso del gas para que se vaya acumulando y siendo líquido, y a su vez al pasar la válvula encuentra una presión de menor cantidad y puede evaporarse mucho más rápido. Ahora, estas válvulas pueden ser de diferentes tipos. En las válvulas, por ejemplo, normales, en la heladera o los aires, son una especie de cañito finito que tiene una longitud, depende del fabricante, que puede ser de 1 metro, 2 metros, que es un caño muy finito, se llama capilar porque tiene 1 milímetro más o menos, y eso hace que restrinja el paso, ¿sí? Eso en lo que sea comercial, una ladera comercial normal, una ladera domiciliaria. Ya, por ejemplo, para equipos más grandes de refrigeración, como si fueran cámaras frigoríficas, cámaras de carnicera o de lo que sea, estas válvulas de expansión lo que tienen en el cabezal de la válvula, ¿sí? Trabajan como si fuera, tienen un restrictor del paso del gas, ¿sí? Pero tienen un líquido, tienen gas dentro de una cápsula. Esta cápsula va adosada a la salida del evaporador, y funcionan como una especie de termostato, ¿sí? Y van midiendo a qué temperatura está saliendo el gas. Si el gas está saliendo muy frío, o si ya absorbió mucho calor, lo que hace es calentar o enfriar esa ampolla. Entonces el gas dentro de esa válvula se expande o se retrae, depende de la temperatura con la que está saliendo. Y ocupan esto para, con un perno que tiene dentro un resorte, una especie de valvulita, abre o cierra el paso del gas. O sea que a medida que le falta frío, automáticamente abre el paso del gas para que entre más gas y se evapore más y tenga más frío. Cuando ya el frío es suficiente, esto va cambiando la posición de la válvula, se va cerrando y va restringiendo el paso de gas. Y esto lo hace en forma mecánica normal cualquier heladera carnicera, por ejemplo. Que no es esto lo que mantiene, lo que hace que el motor corte o no, sino que esto es meramente mecánico para que el paso del gas y la presión sea constante todo el tiempo en el equipo. Si de repente nosotros abrimos una heladera carnicera y le metemos carne que todavía está a temperatura casi ambiente, no está fría, el equipo va a trabajar más, ¿sí? Por la parte eléctrica, ahora ya les voy a explicar, pero por la parte de mecánica de frío trabaja con esto y deja pasar más cantidad para que el frío sea más intenso en el evaporador, ¿sí? Luego tenemos la parte electrónica, ¿sí? Que es la que hace que el motor corte o no. Para que siga el proceso de frío depende de la temperatura que nosotros estamos queriendo. Que esa parte de electrónica le voy a explicar ya en otro curso. Si no, vamos a hacer demasiado largo el video y se me van a aburrir. Así que bueno, que tengan buenas noches.